Se burlaron de la joven mecánica. Minutos después, el taller entero tembló. Ximena Hernández entró por la puerta del taller mecánico más grande de la ciudad, con las manos callosas, la mirada firme y el overol azul petróleo que heredó de su papá. Nadie la esperaba. Nadie quería que estuviera allí. Fue esa mañana que, sin que ninguno de los 16 mecánicos presentes lo supiera, un engranaje invisible comenzó a girar, y lo que siguió en las horas y semanas siguientes sacudió todo el galpón de una manera que ninguno de ellos olvidaría jamás. La carcajada empezó incluso antes de que ella llegara a la banca. Uno de los mecánicos, todavía con la llave en la mano, dijo en voz alta lo suficiente para que todos escucharan: «Miren esto, mandaron a una chiquita para cuidar maquinaria pesada». La risa se extendió por el galpón como chispa en paja seca. Algunos fingían no estar prestando atención, pero los ojos de todos fueron en la misma dirección. La joven de cabello oscuro recogido de cualquier manera, de 26 años, caminando con pasos firmes entre las bancas, sin sonreír, sin responder, sin desviar la mirada. El encargado del galpón, Gerardo Moreno, un hombre de casi 50 años con hombros anchos, voz de quien estaba acostumbrado a mandar y un bigote espeso que se acariciaba siempre que estaba irritado, cruzó los brazos frente a ella antes de que llegara a la primera máquina. «¿Eres la Ximena? ¿La que mandaron por el anuncio?» «Sí», respondió ella, sin rodeos. Gerardo la miró de arriba a abajo con una lentitud que era intencional, calculada para hacer que la otra persona se sintiera pequeña. «¿Ya trabajaste con maquinaria pesada?» «Desde los 12 años», dijo ella, y no agregó nada más. Otro mecánico, recargado en una columna con los brazos cruzados, soltó un silbido bajo y burlón. Gerardo no llegó a sonreír, pero había algo en sus ojos que decía que consideraba aquello imposible. «Entonces ve allá», dijo, señalando el fondo del galpón con la barbilla. «La excavadora amarilla. Lleva parada 3 días. 3 mecánicos ya la revisaron y ninguno encontró el problema. Si la arreglas, el empleo es tuyo». Era una trampa. Quedaba claro en los ojos de todos que aquello era una trampa, una manera elegante de humillarla en público y despedirla antes de que llegara la comida. Pero Ximena caminó hasta la excavadora sin dudar, como si hubiera recibido la tarea más simple del mundo. No abrió el capó de inmediato. Se quedó parada casi 2 minutos al lado de la máquina, escuchando. Pasando la mano por los costados, revisando el estado de las orugas, agachándose para verificar la parte inferior. Los mecánicos intercambiaban miradas entre sí. Uno de ellos murmuró algo que provocó más risas. Ximena entonces abrió el capó de la excavadora amarilla con movimientos seguros, sin prisa. El motor estaba sucio, con restos de aceite que no deberían estar allí. Sacó una linterna del bolsillo del overol y se inclinó sobre las entrañas de la máquina con esa concentración que parecía cosa de su mundo particular, donde ya no existía nadie más alrededor. 4 minutos después se enderezó, tomó una herramienta de mango rojo que había traído en su bolsa, volvió a inclinarse sobre el motor y trabajó durante 3 minutos exactos. Entonces dio un paso al lado, giró la llave de encendido y el motor rugió con una potencia que retumbó por las paredes de metal del galpón como un trueno. El silencio que vino después fue de un tipo diferente. No era el silencio de quien está aburrido. Era el silencio de quien acaba de tragarse su propia risa de vuelta. Gerardo se quedó mirando la excavadora funcionando durante unos largos segundos. Luego miró a ella. Ella tenía la mano aún apoyada en el capó abierto, la mirada serena, esperando. «Está bien», dijo él finalmente con la voz más seca de lo habitual. «Empiezas mañana». Y fue así, sin ningún aplauso, sin ningún reconocimiento, que Ximena Hernández ganó su lugar en aquel galpón. Pero ganarse el lugar, descubriría muy pronto, era solo el comienzo de lo que le esperaba allí dentro. Esa tarde, mientras los demás mecánicos fueron saliendo uno por uno, Ximena se quedó un rato más organizando el espacio que le habían asignado. Una mesa en el rincón más oscuro del galpón, con mala iluminación
y al lado de un montón de piezas viejas que nadie se había preocupado por desechar. Era un mensaje, pero ella conocía mensajes de ese tipo desde hacía tiempo. Su padre, don Raimundo Hernández, había sido mecánico de maquinaria agrícola durante toda su vida. Nunca tuvo taller propio, nunca tuvo socio, nunca tuvo suficiente capital para montar el negocio que siempre había soñado. Trabajaba en el fondo de la casa, con las manos que eran la única herramienta que nunca necesitó mantenimiento. Y desde que Jimena tenía memoria, estaba a su lado, sosteniendo la linterna, pasándole la herramienta correcta incluso antes de que él la pidiera, aprendiendo el nombre de cada pieza antes de aprender la tabla de multiplicar. Don Raimundo era de ese tipo de hombres que no enseñaba con palabras largas, enseñaba haciendo, y ella aprendía mirando. Cuando cumplió 15 años, ya era capaz de diagnosticar problemas que dejaban a mecánicos experimentados rascándose la cabeza. Pero nunca había necesitado buscar empleo formal, porque las máquinas del barrio siempre llegaban hasta la puerta de su casa y el dinero, aunque modesto, siempre había sido suficiente. Hasta que el corazón de don Raimundo empezó a dar señales de cansancio. Los primeros episodios fueron en marzo del año anterior. Cansancio fuera de lo común, presión subiendo sin razón clara, un dolor en el pecho que intentó esconder por semanas, pero que su hija percibió antes de que él abriera la boca. Los médicos hablaron de reposo, de limitación de esfuerzo, de nada de trabajo pesado por tiempo indeterminado. Don Raimundo aceptó la noticia con la misma calma tranquila con la que aceptaba todo en la vida, pero Jimena vio en sus ojos algo que él no podía ocultar: el miedo a dejar a su hija desamparada. Fue ella quien dijo esa noche, sentados los dos en la mesita de la cocina con el café aún caliente entre ellos: «Papá, yo voy a trabajar. No vamos a pasar apuros». «Jimena, sé hacer lo que me enseñaste. Lo hago bien. Solo necesito un lugar para demostrarlo». Él se quedó en silencio un momento. Luego dijo, con la voz que usaba cuando estaba siendo más honesto de lo que podía soportar: «El mundo de afuera no es igual que el fondo de la casa, hija mía». «Lo sé, papá, pero yo ya aprendí del mejor». Y fue con esa convicción que ella había llegado hasta el taller Vázquez, que era conocido en todo Monterrey como el galpón más grande y respetado de mantenimiento de maquinaria pesada de la región. Máquinas de constructoras, de agricultores, de empresas de movimiento de tierras, todo pasaba por ahí. Era un negocio sólido, con un nombre construido a lo largo de más de 15 años, y que empleaba a 16 mecánicos experimentados, todos hombres, todos con la misma desconfianza, mal disimulada estampada en el rostro, cuando ella entró por primera vez. Ese primer día, después de arreglar la excavadora, Jimena no habló con nadie más de lo necesario. Observó, guardó, mapeó cada rostro, cada forma de caminar, cada tono de voz. Había aprendido desde pequeña con su padre que entender una máquina comienza mucho antes de abrir cualquier capó. Comienza escuchando, y ella ya estaba escuchando. El galpón del taller Vázquez tenía una rutina clara. Temprano por la mañana llegaban las máquinas traídas por conductores de las granjas y constructoras de la región. Gerardo Moreno, el encargado, distribuía las tareas con una autoridad que no aceptaba cuestionamientos. Había un orden no dicho de quién hacía qué, y ese orden se había establecido mucho antes de que Jimena apareciera. Nadie cuestionaba a Gerardo, nadie hacía preguntas sobre los servicios que asignaba ni sobre los materiales que retiraba de la bodega de refacciones. Jimena notó esto desde el segundo día. Notó también que Gerardo entraba a la bodega de refacciones con más frecuencia de lo que parecía necesario, que a veces salía de allí con cajas que volvía a colocar en los estantes después de un tiempo, sin razón aparente, que había un proveedor que llegaba por la puerta trasera del galpón, siempre al final de la tarde, cuando el movimiento ya estaba disminuyendo y la atención de los mecánicos estaba puesta en terminar el trabajo del día. Pero esos eran solo detalles sueltos, sin conexión aún, y ella tenía otras prioridades en ese momento,
Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La tarea que Gerardo le había asignado permanentemente era la más pesada y la menos valorada del galpón. Revisión de filtros, cambio de fluidos, limpieza de componentes sucios que los otros mecánicos dejaban atrás. Era trabajo duro, repetitivo, hecho de agachamientos y fuerza de brazos y horas dobladas sobre máquinas con el hollín entrando en la nariz. Pero Ximena lo hacía todo sin quejarse, con una paciencia que los otros confundían con resignación y que era en realidad estrategia. Porque haciendo ese trabajo, ella tocaba todo, pasaba por cada máquina, veía cada pieza cambiada, cada servicio ejecutado, cada componente que llegaba de la bodega de refacciones y se instalaba en las máquinas que luego salían revisadas para los clientes. Había un mecánico en el galpón que era diferente de los otros. Vicente Mendoza, 58 años, cabello casi blanco, manos más grandes que cualquier otra cosa en el galpón y un modo callado que al principio ella confundió con desinterés. Don Vicente no había sido parte de las risas del primer día. Tampoco la había defendido. Se había quedado en su rincón, mirando todo desde lejos, con esos ojos castaños que parecían estar siempre procesando algo más profundo de lo que sucedía en la superficie. En las primeras semanas no intercambiaron más de 10 palabras, pero Ximena fue notando poco a poco que la forma de don Vicente de no mirarla directamente era diferente a la de los otros. Los otros la ignoraban por desprecio. Don Vicente la ignoraba con cuidado, como si acercarse a ella fuera algo que necesitaba hacerse despacio, por el lado correcto. La primera conversación de verdad ocurrió una tarde de jueves, cuando ella estaba sola al fondo del galpón y él pasó por el pasillo con una caja de herramientas. Se detuvo un segundo, casi sin razón aparente, y dijo sin mirarla: «La manguera que instalaron en la retroexcavadora de la Estrada no es la original». Continuó caminando antes de que ella pudiera responder. Ximena se quedó parada por unos segundos con la mano todavía metida dentro de la máquina que estaba limpiando. Luego miró la retroexcavadora de la Estrada, que estaba a 3 posiciones de la suya. Era una máquina grande de un granjero llamado Gonzalo Estrada, que vivía a 40 kilómetros de Monterrey y que enviaba toda su flota para revisión completa cada semestre. Ella esperó el momento adecuado, 2 días después, cuando el galpón estaba alborotado con la llegada de un lote de máquinas nuevas y la atención de todos estaba ocupada. Fue hasta la retroexcavadora, que todavía esperaba entrega, y verificó la manguera hidráulica con los dedos, luego con la linterna, luego a simple vista y con la memoria de lo que había estudiado con su papá. Don Vicente tenía razón. La manguera instalada era más delgada, de material diferente, de una marca que ella reconocía como de línea más barata y menos resistente. La que debió haber sido instalada, según el manual de la máquina que había buscado en casa la noche anterior, era otra cosa completamente. El servicio se había cobrado por la pieza original. Lo que se había puesto en la máquina no era ni remotamente equivalente. El corazón de Ximena se aceleró. No de miedo, todavía no. Era esa especie de mareo que viene cuando alguien encuentra una pieza que no encaja en ningún rompecabezas que conozca. Ella no le dijo nada a nadie. Se fue a casa esa noche. Se sentó en la mesita de la cocina con un cuaderno de pasta negra que su papá usaba para anotar presupuestos y comenzó a registrar. Fecha, máquina, tipo de pieza instalada, tipo de pieza que debió haber sido instalada, diferencia de costo. Lo escribió todo con esa letra menuda y ordenada de quien está acostumbrado a anotar especificaciones técnicas. Don Raimundo la vio despierta de madrugada y llegó hasta la cocina arrastrando las chanclas y con la cara hinchada de sueño. «¿Qué horas son estas, Ximena?» «Puedes dormir, papá. Solo estoy organizando unas cosas del trabajo». Él se quedó mirando a su hija por un momento, los apuntes, los ojos de ella que no mostraban ni un rastro de cansancio, a pesar de ser casi las 2 de la mañana. «¿Encontraste algo?» No era una pregunta. Ximena levantó la vista del cuaderno.
Todavía no sé qué es, papá. Puede que no sea nada, pero tú no crees que sea nada. Ella cerró el cuaderno despacio. No, no lo creo. Don Raimundo jaló la silla y se sentó al otro lado de la mesa, con esa lentitud de quien tiene un cuerpo que pide cuidado, pero una cabeza que aún funciona al mismo ritmo de siempre. Cuéntame. No quiero preocuparte por gusto. Ya estoy preocupado. Cuéntame y decidimos juntos. Entonces ella contó. La manguera. Lo que debió haberse instalado. Lo que se instaló. La diferencia. Don Raimundo escuchó sin interrumpir, con esa paciencia de hombre que pasó la vida entera escuchando máquinas antes de abrir el cofre. Cuando ella terminó, se quedó un rato en silencio. Puede ser un error. Puede, dijo ella, pero mi instinto dice que no. Tu instinto, dijo él, con una media sonrisa que no llegó a formarse del todo por el cansancio, nunca se ha equivocado con una pieza en la vida. Lo sé. Entonces ve con cuidado, Jimena, mucho cuidado. Este tipo de cosas no son pequeñas. Ella asintió. Cerró el cuaderno, pero no se fue a dormir. Se quedó otra hora en la cocina mirando al techo, pensando en todo lo que había visto y en todo lo que aún no había entendido. En los días siguientes, puso aún más atención. Sin llamar la atención, sin cambiar la rutina, sin hacer preguntas que despertaran sospechas, pero sus ojos estaban en todo, y lo que fue apareciendo fue mucho peor que una manguera cambiada. Había un patrón. No era al azar, no era descuido, era sistemático. Piezas de calidad inferior instaladas en lugar de las originales en proporciones que variaban según el tipo de máquina y el tipo de cliente. Los clientes más grandes, las constructoras y las empresas que mandaban flotas enteras, recibían las piezas más baratas instaladas en las máquinas de mayor volumen de trabajo. Los rancheros más pequeños, los que mandaban una o dos máquinas por vez, a veces recibían el servicio correcto, a veces no. Ella aún no entendía la lógica de la elección, pero había una lógica. Eso quedaba claro. El proveedor que llegaba por la puerta trasera era un hombre de mediana edad llamado Fausto, a quien aprendió a identificar por la camioneta plateada que se estacionaba en el callejón lateral del galpón siempre los miércoles al final de la tarde. Fausto entregaba cajas y se iba con dinero. No había factura visible. No había registro en el sistema del taller, al menos no en el sistema que estaba disponible en la computadora de la recepción, que ella pudo ver por encima del hombro de la empleada una tarde cualquiera. Lo que aún no había logrado entender era dónde entraba Ricardo Vázquez, el dueño, en todo esto. El hombre tenía un aire tranquilo, de quien siempre está en control, de hablar poco y observar mucho. Pasaba buena parte del tiempo en la oficina con ventana de vidrio que daba al galpón, desde donde podía ver todo lo que ocurría sin levantarse de la silla. Aparecía en el galpón pocas veces al día, siempre con la camisa limpia, siempre con el celular en la mano, siempre con esa sonrisa de negociante que no revelaba lo que estaba pensando. Jimena había intentado una que otra vez observar desde dónde estaba si Ricardo reaccionaba a los movimientos de Gerardo. Y lo que vio fue suficiente para eliminar cualquier duda. Cuando Gerardo salía de la bodega de refacciones con las cajas, la ventana de la oficina de Ricardo siempre estaba ligeramente abierta. Cuando Fausto aparecía por la puerta trasera, Ricardo siempre estaba ausente de la oficina, pero volvía a ella justo después de que el proveedor se fuera. No había coincidencia en eso, había coordinación, solo que entender y probar eran dos cosas completamente diferentes. Y fue cuando ella empezó a entender el tamaño del riesgo que estaba corriendo que llegó la primera amenaza. Era una tarde de lunes, y el taller estaba más vacío de lo normal, porque dos de los mecánicos habían faltado por problemas de salud y los demás estaban concentrados en una entrega grande para el día siguiente. Jimena estaba sola al fondo del taller, limpiando componentes de una motoniveladora, cuando escuchó los pasos de Gerardo acercándose. No levantó la mirada de inmediato. Siguió trabajando. Lo dejó llegar hasta una distancia de 2 metros y detenerse. Jimena. Ella levantó el rostro.
Gerardo tenía el aire de quien había pensado mucho en lo que iba a decir y aún no estaba seguro de cómo empezar. Se quedó un segundo sin hablar, los brazos cruzados, el bigote que se rascaba cuando estaba irritado siendo rascado con fuerza. «Estás trabajando bien», dijo por fin, con un tono que era elogio y advertencia al mismo tiempo. «Gracias. Pero aquí tenemos unas reglas que no están escritas en ningún lado, y todo mecánico que entra las aprende rápido. ¿Sabes cuál es la principal?» Ella se quedó en silencio esperando. Mecánico bueno es mecánico que hace su trabajo y no se mete a husmear en el trabajo de los demás, dijo él con la voz baja y los ojos fijos en los de ella. ¿Entendiste lo que te estoy diciendo? Jimena no desvió la mirada. Entendí. Excelente, dijo Gerardo con una sonrisa que no llegó a los ojos, porque tienes futuro aquí, si sabes cómo funcionan las cosas. Y no tienes ningún futuro si no lo sabes. Se dio la vuelta y se fue, y Jimena se quedó quieta por un momento con el corazón latiendo más rápido de lo que le hubiera gustado. No de miedo. Bueno, tal vez un poco de miedo, pero sobre todo de certeza. Esa conversación no era un consejo, era una confirmación. Gerardo sabía que ella había visto algo, y le estaba advirtiendo que era demasiado peligroso seguir mirando. Esa noche no escribió nada en el cuaderno. Se quedó sentada en el umbral del patio de la casa, mirando el cielo cargado de nubes que cubrían las estrellas, pensando en todo lo que su padre le había dicho sobre que la vida allá afuera no era igual que el fondo de su casa. Tenía razón. Era diferente. Y ella necesitaba decidir con claridad y calma qué iba a hacer. La respuesta llegó 3 días después, no como una decisión tomada de repente, sino como una consecuencia de algo que no podía ignorar aunque quisiera. Don Gonzalo Estrada llegó al taller Vázquez una mañana de miércoles, con la camioneta levantando polvo en el patio exterior y el rostro de un hombre que pasó la noche sin dormir de la rabia. Era un agricultor de unos 60 y tantos años, de constitución robusta, voz grave y una forma directa de hablar que no admitía rodeos. Jimena lo reconoció de lejos. Era el dueño de la retroexcavadora con la manguera cambiada. Él entró por el taller y fue directo hacia Gerardo, que estaba en el área central revisando una lista de servicios. «Necesito una explicación», dijo don Gonzalo sin preámbulos. Gerardo se giró hacia él con esa sonrisa calculada de quien ya ha pasado por situaciones similares más de una vez. «Don Gonzalo, ¿qué pasó?» «Lo que pasó es que mi retroexcavadora reventó la manguera hidráulica en medio del campo en la víspera de la siembra y me quedé con 30 hectáreas por preparar y sin máquina. Eso es lo que pasó». El taller entero se quedó en silencio. Todo el mundo estaba escuchando, fingiendo que no lo hacía. «Qué cosa tan terrible, don Gonzalo», dijo Gerardo con la expresión de preocupación que debía haber practicado muchas veces frente al espejo. «Vamos a revisar esto ahora mismo, sin ningún costo, puede estar seguro». Estaba en la revisión completa hace 2 semanas. Revisión completa, Gerardo. «Pague por la revisión completa». «Puede ser un defecto de fabricación», dijo Gerardo con la voz de quien está abriendo una posibilidad y no de quien está admitiendo una falla. Gonzalo cruzó los brazos. «Defecto de fabricación en una pieza nueva que tiene 2 meses de uso». «Sucede, don Gonzalo. Lamentablemente sucede, pero lo resolvemos sin ningún costo para usted. Palabra mía». El hacendado miró a Gerardo por un largo momento, con esa mirada de quien no está satisfecho, pero tampoco tiene más argumentos en ese instante. «Está bien», dijo finalmente, «pero quiero seguir la reparación. Quiero ver qué fue lo que falló». Fue entonces cuando Gerardo hizo algo que ella no esperaba. Señaló hacia ella. «Jimena se va a encargar de esto. Ella es nuestra especialista en hidráulica». Los ojos de Gonzalo se dirigieron hacia ella. Jimena sintió el peso de la mirada del hombre grande y cansado que quería respuestas, y la estaba viendo como si la respuesta dependiera de lo que ella hiciera a continuación. Ella fue hasta la retroexcavadora, y fue ahí, mientras trabajaba en la máquina de don Gonzalo, con los ojos atentos y las manos acostumbradas a encontrar lo que no debía estar,
que encontró más que la manguera. Había otras 2 piezas del sistema hidráulico que no eran las originales. Componentes de sellado, una válvula de control, todo sustituido por equivalentes más baratos, de una calidad que no iba a aguantar el tipo de trabajo que esa máquina hacía en el campo. Ximena se quedó quieta un momento, de espaldas a Gonzalo y a Gerardo, que conversaban a unos metros de distancia. Respiró hondo. Pensó en su papá. Pensó en la cuenta de luz que estaba atrasada. Pensó en el salario que entraba a fin de mes y que era lo que mantenía la casa funcionando. Y entonces pensó en don Gonzalo, que había sembrado en ese campo probablemente toda la vida y que había confiado el equipo que sostenía todo eso a un lugar que lo estaba engañando sistemáticamente. Cerró el capó, se giró hacia los 2 hombres y dijo, con la voz clara y la mirada directa al rostro de Gerardo: «Voy a necesitar acceso a la bodega de refacciones para conseguir las piezas correctas». Hubo un silencio de 2 segundos. «¿Las piezas de qué?», preguntó Gerardo, con una tensión nueva en la voz. «De la revisión completa del sistema hidráulico», dijo ella, y no apartó los ojos de él. «Porque lo que está instalado aquí no es lo que se cobró en la factura de don Gonzalo». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Era el silencio de algo que se había roto y que no volvería a estar entero de la misma manera. Gonzalo Estrada se quedó muy quieto. Gerardo se quedó muy quieto. Y por un momento, Ximena sintió que había cruzado una frontera de la que ya no podía regresar. Gerardo se recuperó primero. Con la voz controlada de un hombre que aprendió a no perder la compostura en situaciones difíciles, dijo: «Estás confundiendo algo, Ximena. Ve a verificar el inventario con doña Lupita de recepción». Era un retroceso temporal, una forma de sacarla de delante de Gonzalo para que la conversación no fuera demasiado lejos en ese momento. Ella fue. Pero antes de ir, miró una vez el rostro de Gonzalo Estrada y vio ahí la chispa de alguien que acababa de escuchar algo que no podía deshacerse, que ya estaba trabajando bajo la superficie tranquila, que iba a exigir una respuesta tarde o temprano. Esa noche, Ximena abrió el cuaderno de pasta negra y escribió todo lo que había visto esa tarde, con más detalles de los que jamás había puesto en el papel. Fecha, piezas, números de serie de donde pudo leer, descripción del estado de las piezas instaladas, comparación con lo que decía la factura. Y entonces se quedó mirando esas páginas por un largo tiempo. El problema ya no era solo moral. Había sido moral desde el principio, es cierto, y el peso de eso lo llevaba desde la primera manguera que había encontrado fuera de lo normal. Pero ahora había algo más concreto. Había hablado frente a un cliente. Gerardo sabía que ella sabía. E independientemente de cualquier otra cosa, había un ranchero molesto que había escuchado las palabras «no es lo que se cobró en la factura», saliendo de la boca de una mecánica del mismo galpón. Eso no quedaría callado. Y de hecho, no quedó. Al día siguiente, Gerardo la llamó aparte incluso antes de que comenzara el horario laboral. La conversación fue corta y sin la sutileza de las anteriores. «Vas a desaprender lo que dijiste ayer», dijo él, sin dejar espacio para respuesta. «Vas a decirle a don Gonzalo que te confundiste, que el sistema hidráulico estaba bien, que el problema fue otra cosa. Vas a hacerlo con naturalidad y sin drama». Ella se quedó mirándolo. «¿Y si no lo hago?». La expresión de Gerardo cambió de una manera que ella no había visto antes. No era enojo, era algo más frío. «Vas a perder este empleo, y me voy a asegurar de que no encuentres otro en la región. Conozco a todos los dueños de talleres en 100 kilómetros a la redonda». ¿Me entiendes? Ella lo entendió. Claro que lo entendió. Pero había algo que Gerardo no entendió sobre Ximena Hernández. Ella no era el tipo de persona que cambia de postura por presión. Era el tipo de persona que se vuelve más firme cuanto más empuja el viento. Su padre le había enseñado eso, no con palabras, sino con el ejemplo de años de vida honesta en condiciones que no hacían fácil la honestidad. «Entiendo», dijo ella, y se fue a trabajar. Esa tarde,
encontró a don Vicente solo cerca del bebedero, en un momento en que los demás estaban ocupados. Fue ella quien se acercó esta vez. «¿Usted sabía desde cuándo?», preguntó ella sin preámbulos. Don Vicente no fingió no entender de qué hablaba. «Desde hace mucho tiempo», dijo él en voz baja, de espaldas al resto del galpón. «¿Por qué nunca hizo nada?». Él se quedó un rato en silencio, mirando el vaso de agua en su mano. «Tengo 58 años, hija. 2 hijos en la universidad. Mi esposa necesita una cirugía que el seguro no cubre». Hizo una pausa. «No es falta de ganas». Jimena asintió lentamente. «Pero usted me avisó de la manguera». «Te avisé». «¿Por qué?». Él levantó la mirada hacia ella por primera vez en la conversación. «Porque tienes la cara de mi hijo menor, y porque me arrepiento desde hace mucho tiempo de no haber hecho lo que debí haber hecho antes». Respiró hondo. «Pero no puedo comprometerme, Jimena. Tengo familia que mantener». «Lo sé, don Vicente. Pero si necesitas algo que pueda darte sin exponerme, te lo doy». Ella asintió de nuevo. Y se fue con esa conversación guardada en el mismo lugar donde guardaba todo. El fondo del pecho, donde las cosas que realmente importan se mantienen protegidas hasta que sea momento de usarlas. En los días siguientes, fue notando que las cosas habían cambiado de temperatura en el galpón. Gerardo estaba más presente, más cerca de ella que antes, no de manera amistosa, de manera vigilante. La fueron asignando a tareas que la mantenían alejada de las máquinas de mayor valor, las que llegaban de las constructoras y de las empresas más grandes. Era una forma de limitar lo que ella podía ver, pero el cambio más importante no fue ese. El cambio importante fue Gonzalo Estrada, que volvió al taller 3 días después de la conversación en el galpón, sin avisar, sin la camioneta levantando polvo esta vez. Llegó callado, pidió hablar con Gerardo y se quedó en la sala de espera casi 20 minutos antes de que el encargado apareciera. Jimena no logró escuchar la conversación, pero logró ver, desde la bancada donde estaba trabajando, que Gonzalo salió de la reunión con el mismo rostro serio con el que había entrado, que no hubo apretón de manos al final, que el ranchero pasó por el galpón sin mirar a ninguno de los mecánicos, excepto a ella. Cuando los ojos de ambos se cruzaron por menos de 2 segundos, ella leyó algo en su rostro que no necesitaba palabras. Estaba investigando por su cuenta. Fue esa semana que don Vicente hizo la segunda cosa que lo cambiaría todo. Una mañana en que ella estaba sola en la bodega de refacciones buscando un filtro, él entró, se quedó en la puerta como quien no estaba haciendo nada especial y dejó un papel doblado sobre un estante antes de irse sin decir una palabra. Ella esperó a que el pasillo estuviera vacío y abrió el papel. Era una lista, escrita a mano, con letra pequeña y un poco temblorosa de quien tenía miedo mientras escribía. Nombres de piezas, fechas, nombres de máquinas, correspondencias entre lo que se había instalado y lo que se había cobrado. Era una documentación más detallada y más antigua que todo lo que ella había logrado registrar por su cuenta. Don Vicente había estado anotando aquello desde mucho antes de lo que ella imaginaba, solo que no había hecho nada con eso porque no sabía qué hacer, o porque el miedo era demasiado grande, o porque necesitaba a alguien que tuviera suficiente valor para cargar lo que él no podía cargar solo. Jimena dobló el papel y lo guardó dentro de la bolsa de herramientas, junto con las libretas. Ella estaba sintiendo el peso de todo aquello crecer de una manera que no era solo emocional, era física. A veces se despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado. Se la pasaba contando el dinero de la renta, de la cuenta de la luz, del medicamento de su papá, tratando de calcular cuánto tiempo aguantaría sin el empleo si la despedían antes de hacer algo con lo que había descubierto. La respuesta no era reconfortante. No tenía ahorros, no tenía colchón financiero, tenía un papá que necesitaba medicina cada mes y una casa que necesitaba lo básico. Y entonces llegó la información que eliminó cualquier resto de hesitación que aún quedara en ella. Vicente la llamó al bebedero de nuevo, una tarde de lunes, y dijo rápido mirando al frente: «Benjamín Reyes va a recoger su flota mañana temprano». Jimena conocía el nombre.
Benjamín Reyes era dueño de una empresa de movimiento de tierras que operaba en Monterrey y sus alrededores. Había mandado 6 máquinas para revisión completa y ese era el pedido más grande del mes. La flota iba a comenzar una obra de nivelación importante tan pronto como la retiraran del taller. «¿Dónde es la obra?», preguntó ella. Vicente se quedó un segundo en silencio. «En el terreno de la calle de los Jacarandás», dijo. Jimena sintió un frío que no era del aire acondicionado del galpón. La calle de los Jacarandás quedaba a 4 cuadras de la casa donde ella y su papá vivían. Era un barrio residencial antiguo, de casas bajas y banquetas anchas, donde los niños jugaban por la tarde y los mayores ponían sillas en la puerta para disfrutar del viento de la noche. Ella conocía cada esquina de ese barrio, conocía a las familias que vivían en las casas alrededor del terreno. Si esas máquinas salían con piezas irregulares y presentaban falla hidráulica durante la operación en área habitada, los riesgos eran reales y graves. Máquinas pesadas con fallas durante la nivelación podían perder el control de dirección, podían tener el sistema de frenos comprometido, podían causar el tipo de daño que no se deshace. Eso ya no era cuestión de honestidad abstracta o de contrato fraudulento entre un taller y un cliente. Era sobre familias. Era sobre los niños que ella había visto crecer en ese barrio. Era sobre la señora en silla de ruedas de la esquina, doña Socorro, que se sentaba en la terraza por la tarde. Era sobre la pareja de ancianos del número 42 que plantaban flores en el macetón de la banqueta. Esa noche, Jimena no durmió. Se quedó en la cocina con el cuaderno abierto y el papel de Vicente sobre la mesa, organizando todo lo que había documentado. Hizo una lista clara, con fechas, números de serie donde había logrado anotar, comparaciones con las facturas que había fotografiado con el celular en momentos en que nadie miraba. Don Raimundo apareció de nuevo en la madrugada con las chanclas y el rostro hinchado de sueño. «Jimena, puede dormir, papá. Tampoco dormiste ayer». «Lo sé». Él acercó la silla y se sentó. Miró el cuaderno, las anotaciones, la expresión de su hija. «¿Decidiste algo?» «Decidí». «Cuéntame». Y ella lo contó todo: la flota de don Benjamín Reyes, la obra en la calle de los Jacarandás, las piezas, lo que podía pasar. Don Raimundo lo escuchó todo con la respiración pausada y el rostro serio. Cuando ella terminó, se quedó callado por un largo momento. Luego dijo: «Sabes lo que vas a perder si sigues adelante». «Lo sé». «El empleo». «Lo sé, papá». «Quizás más que el empleo si deciden reaccionar de una manera fea». «Lo sé». Él la miró. «Y aún así vas. Hay niños en esa calle, papá». Él no dijo nada más por un tiempo. Después puso la mano grande y callosa sobre la mano de ella, que estaba cerrada sobre el cuaderno, y apretó despacio. «Entonces ve», dijo. «Pero ve con todo lo que tengas en la mano. No vayas de corazón. Ve con pruebas. Ve de una manera que no puedan desmentir». Ella asintió. «Es lo que estoy preparando». Don Raimundo se quedó un rato más sentado con ella, sin hablar, solo presente. Y ese silencio fue más reconfortante que cualquier palabra que pudiera haber dicho. A la mañana siguiente, temprano, antes de ir al taller, Jimena fue a la empresa de don Benjamín Reyes. Benjamín era un hombre de casi 50 años, de estatura mediana, con una forma de hablar que era más de escuchar que de responder. Ella lo supo en los primeros 2 minutos de conversación, cuando él la recibió en la puerta de la oficina, con una expresión entre desconfiada y curiosa. «¿Usted trabaja en el taller Vázquez?», dijo. «Trabajo», confirmó ella. «¿Y vino hasta aquí por qué?». Ella puso el cuaderno sobre la mesa. Puso las fotos impresas que había hecho la noche anterior en la imprenta de la calle principal. Puso la lista de Vicente. «Porque la flota que usted va a recoger hoy no está en condiciones de operar en área residencial». Benjamín miró los papeles. Luego la miró a ella. «Eso es una acusación grave». «Lo sé, por eso traje todo documentado». Benjamín se quedó en silencio por un largo tiempo. Ella esperó, sin prisa, sin ansiedad visible, aunque por dentro el corazón latía al doble de velocidad. «Voy a necesitar verificar», dijo finalmente. «Lo sé, lo esperaba».
Vas a tener que volver mañana. Voy a llamar a un especialista independiente. Ella asintió. Puede llamarlo, pero no libere la flota hoy, por favor. Benjamín la miró una vez más, con esa expresión de quien está sopesando muchas cosas al mismo tiempo. No la libero hoy, dijo. Ximena salió de la empresa de don Benjamín Reyes con las piernas un poco menos firmes de lo que había entrado. No de miedo, sino del tipo de alivio que viene cuando uno finalmente hace algo que ha estado guardando por demasiado tiempo. Pero el alivio duró poco. Cuando llegó al taller, 40 minutos tarde para el inicio de la jornada, Gerardo la esperaba en la puerta con una expresión que ella no había visto antes. Era algo más allá de la ira o la amenaza. Era el rostro de un hombre que había descubierto algo y aún no sabía qué hacer con ese descubrimiento. ¿Desapareciste anoche? Fui a resolver un asunto personal, dijo, pasando junto a él. Ximena. La voz de él tenía una urgencia que ella reconoció como diferente a las anteriores. Don Benjamín Reyes llamó aquí por la mañana. Canceló la recogida de la flota. Ella no dejó de caminar. ¡Qué lástima! Mencionó que una empleada del taller había ido hasta allá. Ella se detuvo. Se giró hacia él. ¿Qué quieres de mí, Gerardo? La pregunta era demasiado simple, demasiado directa, y él no estaba preparado para ella. Se quedó un segundo sin responder. «Acabas de tirar tu empleo», dijo finalmente en voz baja. «Tal vez», dijo ella, «pero no tiré mi integridad», y se dirigió a la mesa de trabajo. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. El día siguiente fue el más largo en la vida de Ximena dentro de ese galpón. Trabajó con la misma concentración de siempre, haciendo lo que le correspondía sin desviar la mirada de las máquinas. Pero había una corriente de tensión circulando por el galpón que todos sentían y nadie nombraba en voz alta. Gerardo entró y salió de la oficina de Ricardo varias veces. La puerta permanecía cerrada, pero ella podía ver, a través del vidrio, que la conversación era tensa. Ricardo se pasó gran parte del día con el rostro serio y el celular en la oreja. Al final de la tarde, Ximena fue llamada a la oficina. Ricardo Vázquez estaba sentado detrás del escritorio con el rostro sereno y los dedos entrelazados sobre la superficie. Gerardo estaba de pie a un lado, recostado contra la pared. «Siéntate», dijo Ricardo. Ella se sentó. «Cuéntame qué pasó», dijo él, con un tono que intentaba sonar neutro, pero que tenía algo vibrando por debajo, como un cable eléctrico mal aislado. «Usted ya sabe lo que pasó», dijo ella. «Quiero escucharlo de ti». Fui a ver a don Benjamín para informarle que su flota tenía irregularidades que yo había documentado durante el tiempo que trabajo aquí. Ricardo asintió lentamente. «¿Y tienes pruebas de esas irregularidades?» «Las tengo». «¿Dónde?» «En un lugar seguro». Los dos hombres intercambiaron una mirada. «Ximena», dijo Ricardo, y ahora la compostura estaba un poco más tensa, las palabras un poco más medidas. «Entiendo que crees que viste algo preocupante, pero entiendes que pudiste haberte equivocado, que a veces las piezas se reemplazan por equivalentes homologados que tienen el mismo rendimiento». «Entiendo que eso existe», dijo ella, «pero las piezas que instalaron en las máquinas de don Benjamín no son equivalentes homologados. Son piezas de calidad inferior, de una línea que no está aprobada para el tipo de carga que hacen esas máquinas». «¿Estás segura de eso?» «Absolutamente». Ricardo se quedó mirándola por un rato. Era un hombre acostumbrado a leer a las personas. Ella lo notaba. Estaba tratando de entender cuánto tenía ella, cuánto podía probar, qué tan sólido era el terreno que había pisado. «Sabes que vas a perder este empleo». «Lo sé. Y que no va a ser fácil conseguir otro». «También lo sé». Una pausa larga. «¿Qué quieres?», preguntó él, y esta vez ya no había ninguna pretensión de neutralidad en la voz. Era la pregunta directa de un negociador tratando de entender el precio de un problema. Ximena sintió el estómago apretado. Sabía lo que esa pregunta significaba. Sabía que había una puerta abierta allí para un tipo de salida que preservaría el empleo y silenciaría todo. «No quiero nada de usted»,
dijo ella. Quiero que las máquinas salgan correctas para quienes pagaron por eso. Ricardo la miró un momento más. Entonces, estás despedida a partir de ahora. Vas a recibir lo que te corresponde hasta fin de mes. Ella se levantó. Está bien. Y salió. Caminó por el galpón con la cabeza en alto y los pies firmes en el suelo, recogiendo las herramientas de la mesa de trabajo, la bolsa, el cuaderno. Algunos mecánicos miraban, otros fingían no mirar. Don Vicente estaba al otro lado del galpón y no levantó la cabeza, pero ella vio sus hombros encogerse cuando pasó. Llegó a casa antes del almuerzo, lo que no era su horario habitual, y su padre estaba en la sala tratando de arreglar el ventilador descompuesto que había prometido llamar a alguien para que revisara. Él levantó la vista cuando ella entró. «Me despidieron», dijo ella antes de que él preguntara. Don Raimundo dejó el ventilador. «Ven acá». Ella fue. Él la abrazó con los brazos que aún tenían la fuerza de las manos que trabajaron toda la vida, y ella se quedó allí un momento, con el rostro enterrado en el hombro de su padre, dejando salir el peso de los últimos días en silencio. «Hiciste lo correcto», dijo él. «Lo sé. Entonces lo único que falta es lo que viene después». Ella se apartó. Se secó los ojos con el puño del overol. «Es lo que estoy pensando». Lo que vino después comenzó más rápido de lo que ella esperaba. Al día siguiente, Benjamín Reyes llamó al número que ella le había dejado. «El especialista lo confirmó», dijo él directo al grano. «Las 6 máquinas tienen irregularidades, en algunas más de una pieza. El contrato con el taller Vázquez está cancelado». Respiró hondo. «¿Usted va a hacer algo más que cancelar?» Silencio del otro lado. «Necesito tiempo para decidir eso», dijo él, «pero quiero que sepas que lo que hiciste no fue poca cosa». «Sé que no lo fue», dijo ella, «pero hubiera preferido que no hubiera sido necesario». Don Benjamín se quedó callado un momento. «¿Hay algo más que sepas y que yo deba saber?» Ella pensó un segundo. «Sí, pero antes de continuar, necesito saber si usted va a usar la información de la manera correcta». «¿La manera correcta cómo?» «Para proteger a quienes fueron perjudicados, no para otros fines». Otra pausa. «Tienes mi palabra», dijo él, con un tono que ella evaluó y encontró lo suficientemente firme. Entonces ella contó el resto. Los otros clientes, los patrones que había documentado, los nombres de las máquinas y las fechas. Don Benjamín escuchaba y ella oyó el ruido de la pluma sobre el papel al otro lado de la línea. Cuando terminó, él dijo: «Voy a contactar a los otros clientes que conozco. ¿Autorizas que use lo que documentaste?» «Autorizo». En los 2 días siguientes, Jimena se quedó en casa, ayudando a su papá, tratando de planear el siguiente paso, intentando no dejar que la ansiedad por la situación financiera ocupara más espacio del que la razón permitía. Hizo una lista de los gastos esenciales, calculó cuánto tiempo cubriría aún el dinero del mes. No era mucho, pero era algo. Fue en esa segunda noche cuando don Vicente apareció en la puerta de la casa. Ella se sorprendió al abrir la puerta y verlo allí, con la gorra en la mano y una expresión de quien había ido hasta ahí sin estar seguro de estar haciendo lo correcto. «¿Puedo pasar?», dijo él. «Puede». Se sentó en la sala con la gorra entre las manos mirando al suelo. «Me enteré de que te corrieron». «¿Te enteraste por don Benjamín?» «No, me enteré por Gerardo. Reunió a todos en el galpón temprano en la mañana y dijo que te habían despedido por comportamiento inapropiado». Jimena asintió, sin sorpresa. «¿Y los demás le creyeron?» Vicente levantó la mirada. «Algunos le creyeron, otros no. Pero no de eso vine a hablar». Respiró hondo. «Don Gonzalo Estrada ya contactó a otros clientes», dijo él. «Está yendo de rancho en rancho, hablando con quienes usaron el taller en los últimos 2 años. Y don Benjamín Reyes también se está moviendo. Yo oí a Gerardo y a Ricardo conversando en la oficina. La puerta estaba entreabierta». Hizo una pausa. «Tienen miedo, Jimena, miedo de verdad». Ella se quedó mirándolo.
¿Viniste a avisarme de esto? Vine a avisarte que están pensando en tratar de desacreditar lo que documentaste. Dijeron que van a decir que te fuiste con rencor por haber sido despedida, que los registros son inventados, pero los especialistas de don Benjamín ya confirmaron las irregularidades. Lo sé, pero van a tratar de decir que fue un error aislado, que el proveedor es el culpable, que ellos también fueron engañados. Jimena se quedó pensando un momento. Usted sabe que si usan esa versión van a sacrificar a Gerardo. Vicente movió la cabeza lentamente. Lo sé. Y aún así viniste a contármelo. Él se quedó callado un momento. Cargo con esto desde hace mucho tiempo, hija. Su voz ahora era diferente, más baja, con un peso que no era solo de la situación actual. Vi muchas cosas pasar ahí adentro y nunca hice nada. Me quedé callado porque tenía miedo de perder el empleo, porque tengo una familia que depende de mí y sé que eso es una razón, pero no es una excusa. Me miró. Tú fuiste e hiciste lo que yo debía haber hecho hace años. Lo menos que puedo hacer ahora es ayudarte a que no estés sola en esto. Jimena se quedó mirándolo por un largo momento. Usted sabe lo que esto puede costarle. Lo sé. ¿Y aún así? Aún así. Ella asintió. Y por primera vez en muchos días, sintió algo que no era solo peso. Era algo que se parecía a la esperanza, pero de un tipo más sólido, menos frágil. El tipo que llega cuando otra persona decide, voluntariamente, hacer la elección difícil del lado correcto. Entonces, dígame todo lo que sabe, dijo ella. Y Vicente comenzó a hablar. Lo que tenía que contar iba mucho más allá de lo que ella había documentado. Sabía, por ejemplo, de dónde venían las piezas irregulares. El proveedor Fausto tenía un depósito en un pueblo vecino donde compraba piezas de tercera línea y las reempaquetaba en cajas de marcas reconocidas. El esquema había comenzado 4 años antes, cuando Ricardo había entrado en dificultades financieras después de una expansión mal calculada del taller. Gerardo había descubierto la maniobra y, en lugar de denunciarla, se había convertido en parte de ella a cambio de un porcentaje de las ganancias extra. Los mecánicos más antiguos sabían algo, pero sabían fragmentos, detalles aislados, sin el cuadro completo. Excepto Vicente, que había ido juntando las piezas a lo largo de años de observación silenciosa, como quien arma un rompecabezas sin querer admitir que la imagen que se está formando es lo que realmente es. Jimena escuchaba todo esto con el cuaderno en la mano, anotando sin interrumpir. Cuando Vicente terminó, la sala estaba en silencio y el ventilador del papá zumbaba en el cuarto del fondo. «¿Usted guardó todo esto en la cabeza por cuánto tiempo?», preguntó ella. «Por mucho tiempo», dijo él, con el cansancio de quien ha guardado algo pesado por mucho más tiempo del que debía. «¿Cómo aguantó?». Vicente miró la gorra que estaba estrujando entre los dedos. «Contando los días hasta la jubilación», dijo, «y convenciéndome de que no era mi responsabilidad». Y cambió de idea ahora. «Tú me hiciste cambiar». Levantó la mirada. «Entraste allí con 26 años, en un lugar que no te quería. Hiciste todo bien, no te quejaste de nada, y cuando llegó la hora de hacer la elección difícil, la hiciste. Sin seguridad, sin garantía, sin saber qué iba a pasar después. Tenía miedo». «Lo sé. Y lo hiciste de todas formas», negó con la cabeza. «Tengo casi el doble de tu edad y nunca tuve ese valor. Es hora de tenerlo». Cuando Vicente salió, eran casi las 10 de la noche. Jimena se quedó en la sala con el cuaderno, ahora mucho más lleno que cuando había llegado allí, y trató de organizar todo en su cabeza. Al día siguiente por la mañana, llamó a Benjamín Reyes y pidió reunirse con él. «Tengo más información», dijo, «más detallada, y un testigo». Benjamín hizo la reunión esa misma tarde. Estaban presentes ella, Vicente, Benjamín y un abogado que el empresario había llamado para acompañar la conversación. Jimena presentó todo lo que había documentado, más lo que Vicente había agregado. El abogado hizo preguntas. Pidió que Vicente repitiera algunos puntos con más detalle. Verificó las fotos, las anotaciones,
las correspondencias con las facturas. Al final, el abogado se quedó mirando los papeles esparcidos sobre la mesa por un rato. «Esto de aquí es sólido», dijo, dirigiéndose a Benjamín más que a los demás. «Muy sólido». Benjamín asintió. «¿Cuánto tiempo para activar los medios correctos? ¿Con esto?» El abogado organizó los papeles. «Rápido, pero antes recomiendo que usted se ponga en contacto con los otros clientes afectados. Cuantos más tengamos, más robusto queda el conjunto». Fue Gonzalo Estrada quien se movió más rápido que nadie. El ranchero ya había hablado con otros 3 propietarios rurales que usaban el taller, y todos habían hecho revisiones independientes en sus propias máquinas. En 2 de ellos se habían confirmado irregularidades. En el tercero, el servicio se había hecho correctamente, lo que el abogado de Benjamín señaló como indicativo de que había algún criterio de selección en el esquema. No era aleatorio. Con 4 clientes confirmados, la situación para el taller Vázquez pasó a ser de naturaleza diferente. Ya no era la palabra de una mecánica recién despedida contra un establecimiento de 15 años de reputación. Era una cadena de documentación independiente, dictámenes técnicos de especialistas contratados por separado, y 4 clientes con razones prácticas y concretas para exigir satisfacción. El efecto fue como un dominó. Otros clientes, que habían oído los rumores que empezaron a circular en Monterrey, comenzaron a llamar al taller pidiendo aclaraciones. 2 contrataron revisiones independientes por su cuenta. Una empresa de construcción que tenía contrato anual con el taller suspendió los pagos pendientes mientras esperaba claridad sobre lo que había sucedido con sus máquinas. Ricardo Vázquez intentó contener el daño, primero tratando de responder a cada cliente individualmente, con la narrativa de que había sido engañado por el proveedor y que estaba tomando las medidas correspondientes. Luego intentando culpar directamente a Gerardo, describiéndolo como el responsable operativo que había actuado sin su conocimiento. Gerardo se enteró de esa versión antes de que Ricardo terminara de contársela al primer cliente. Y fue lo que Gerardo hizo a continuación, lo que nadie esperaba. Le mandó un mensaje a Ximena. Ella se quedó mirando el celular cuando llegó el mensaje. 3 palabras cortas. «Necesitamos hablar». Ella no respondió de inmediato. Se quedó pensando. Se lo mostró a Vicente, quien se quedó mirando el celular por un rato. «¿Qué crees que quiere?», preguntó Ximena. «Creo que vio que Ricardo lo va a echar al fuego», dijo Vicente. «Y está pensando que contar todo es mejor que cargar solo lo que Ricardo no va a cargar. Puede ser una trampa. Puede, pero también puede que no». Ella se quedó pensando. «Si quiere hablar, hablará a mi manera», dijo ella. «No a la manera que él elija». Le respondió a Gerardo. «Si quieres hablar, ven aquí». Gerardo apareció al día siguiente por la tarde. Ximena no lo recibió sola. Le había pedido a Vicente que estuviera presente y el abogado de don Benjamín había aceptado quedarse en la sala contigua por si era necesario. Gerardo entró en la sala pequeña de la casa de Ximena y se quedó parado frente a la puerta por un segundo, como si estuviera calibrando el ambiente. Era un hombre acostumbrado a dominar los espacios donde entraba, y ese espacio no era uno que él conociera. «Siéntate», dijo ella. Él se sentó. Miró a Vicente. Algo en el rostro del encargado cambió cuando vio al viejo mecánico allí. «¿Trajiste a Vicente?» «Lo traje». Gerardo se quedó callado por un momento. Luego miró a Ximena. «Ricardo va a decir que todo fue conmigo, que él no sabía nada». «Lo sé», dijo ella. «No fue así. También lo sé». Gerardo se quedó mirándola con una mezcla de cansancio y algo que ella no esperaba ver en el rostro de ese hombre. Alivio, un alivio amargo, del tipo que llega cuando uno finalmente decide dejar de sostener algo que era demasiado pesado. «¿Desde cuándo tienes pruebas?», preguntó él. «Desde la primera semana». Él negó con la cabeza lentamente. «Le dije a Ricardo que eras diferente, que no te ibas a quedar callada como los demás». «¿Y qué dijo él?». «Que te mandara a trabajar en los rincones, que te alejara de las piezas importantes». Gerardo miró sus manos. «No se pudo hacer bien porque eras demasiado buena en el trabajo,
Te dabas cuenta de todo. ¿Puedes confirmar que Ricardo sabía? ¿Participaba? Gerardo se quedó en silencio por un segundo, y entonces dijo, lentamente, como quien suelta un peso, él no solo sabía. Fue él quien creó el esquema. Yo entré después. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, fui a verlo. Pensé en amenazar con contarlo. Pero él me hizo una oferta que era difícil de rechazar y yo se detuvo. Elegí el camino equivocado. ¿Y lo has cargado desde entonces? Cargándolo ya hace 3 años. Jimena lo miró por un largo momento. Allí vio a un hombre que había tomado una decisión que sabía que era incorrecta y que había construido sobre esa decisión una muralla de justificaciones que se fue derrumbando a lo largo de 3 años. Vio también el efecto de cargar con eso, los hombros que ya no eran como antes, la voz que había perdido algo de la autoridad automática que solía tener. Si confirmas esto formalmente, ante el abogado de Benjamín Reyes, vas a tener que enfrentar las consecuencias de lo que hiciste, dijo ella. No hay manera de salir de esto sin encararlo. Lo sé. Y aún así, Gerardo levantó la mirada. Mejor que dejar que Ricardo salga limpio de esto, dijo. El abogado de Benjamín estuvo presente a la mañana siguiente cuando Gerardo Moreno dio su testimonio formal, con todo lo que sabía, con fechas y montos y el nombre del proveedor Fausto y la descripción detallada de cómo funcionaba el esquema desde el principio. Cada pieza, cada nota adulterada, cada entrega por la puerta trasera. La voz del hombre que había amenazado a Jimena semanas antes sonaba diferente ahora, sin el peso de la autoridad forzada, pero también sin el peso del secreto que había cargado durante 3 años. Lo que siguió ocurrió rápido, como suele suceder cuando una estructura que estaba podrida por dentro finalmente encuentra la presión adecuada desde afuera. Los clientes del taller que habían recibido máquinas con irregularidades presentaron sus demandas formales basándose en la documentación recopilada. Los proveedores que hacían negocios con el taller fueron informados de la situación y suspendieron el crédito antes de cualquier medida formal. El nombre de Ricardo Vázquez, que había construido una reputación a lo largo de 15 años, comenzó a aparecer en conversaciones en las que antes no figuraba, en las mesas de café de los agricultores, en los almuerzos de los empresarios locales, en los grupos de trabajadores de la construcción. La reputación es una de las cosas más difíciles de construir y más fáciles de perder, y la de Ricardo Vázquez se perdió con la velocidad de alguien que ya no tenía ningún aliado para sostenerla. El taller redujo su movimiento a la mitad en 15 días. A fin de mes, había más de una docena de clientes que habían cancelado contratos o suspendido servicios. El galpón que había estado funcionando a toda marcha hacía semanas estaba tranquilo como un sábado por la mañana en un día laborable. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Una tarde de jueves, Jimena pasó frente al taller camino al mercado y vio el patio casi vacío. Donde antes había filas de máquinas esperando revisión, ahora solo había 2 retroexcavadoras viejas y un tractor con una lona cubriendo la parte delantera. El movimiento había desaparecido como agua que se escurre entre los dedos. Ella no sintió satisfacción por eso. Sintió algo más complicado, más difícil de nombrar. Había algo triste en ver un lugar derrumbarse, aunque el derrumbe fuera justo. Había personas en ese galpón que no habían formado parte del esquema, mecánicos que iban a perder el empleo no por elección propia, sino por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Eso pesaba. Pero también estaba lo que no sucedió. La obra de la calle de los Jacarandás se había pospuesto mientras las máquinas pasaban por una revisión completa hecha por una empresa externa. Los niños que jugaban en esa calle seguían jugando. Doña Socorro aún se sentaba en la terraza por las tardes. La pareja de ancianos del número 42 seguía plantando flores en el jardín de la banqueta, y eso no pesaba como la tristeza de un galpón derrumbándose. Eso tenía un peso diferente,
del tipo que se puede cargar. Fue una mañana de lunes, 3 semanas después de todo aquello, que Benjamín Reyes llamó de nuevo. ¿Tienes tiempo para una conversación?, preguntó. Sí, claro. No es sobre lo que pasó. Bueno, no directamente. Puedes hablar. Prefiero en persona. ¿Puedes venir a la oficina? Ella fue. Benjamín la recibió con un café que ella imaginó que había sido preparado por la secretaria, pero que el propio empresario colocó sobre la mesa con un gesto de quien intenta hacer algo con las manos mientras piensa en lo que va a decir. Necesito recertificar toda la flota, dijo él. Las máquinas que estaban en el taller Vázquez y algunas de contratos anteriores de las que ahora sospecho si se hicieron bien. ¿Necesita un equipo de revisión? Necesito una coordinadora de revisión, dijo él y la miró. Alguien que yo sepa que va a revisar cada pieza de la manera correcta, que me va a decir la verdad sobre lo que encuentre, que no me va a ahorrar malas noticias cuando haya que darlas. Jimena se quedó mirándolo. ¿Y usted quiere que yo haga eso? Quiero. Con un equipo pequeño, de personas que tú elijas. Ella guardó silencio por un momento. Hay una condición, dijo ella. Don Benjamín levantó una ceja. Dime. Uno de los mecánicos del equipo es Vicente Mendoza. Don Benjamín se quedó un segundo procesando. El mecánico del taller de Ricardo. Él fue quien hizo posible que yo tuviera lo que necesitaba para probar lo que probé. Y necesitó más valor que yo para hacerlo, porque tenía más que perder. Don Benjamín asintió lentamente. Está bien. ¿Alguien más? Le traeré otras recomendaciones durante la semana. Hecho. Ella aceptó el trabajo con esa serenidad de quien había llegado al otro lado de algo difícil y estaba mirando el camino recorrido con la claridad de quien sabe cada paso que dio. Esa tarde, antes de volver a casa, pasó por un puesto de flores en la esquina y compró un ramo pequeño de girasoles que a su papá le gustaban. Porque él había dicho una vez que el girasol era la flor más honesta del jardín, siempre vuelta hacia la luz, sin fingir que no lo está. Don Raimundo estaba en la sala cuando ella llegó, el ventilador arreglado por fin girando en la esquina, una taza de café en la mano. Ella puso los girasoles sobre la mesa. Él miró las flores. Luego la miró a ella, y vio en el rostro de su hija esa cosa que solo aparece cuando una persona ha pasado por algo difícil y ha llegado al otro lado sin perder lo que llevó para la travesía. Funcionó, dijo él. No como pregunta. Funcionó, confirmó ella. Él se quedó mirando los girasoles por un momento. Vas a tener que armar un equipo. Ya sé a quién llamar. Vas a necesitar un espacio. Empezaré en las instalaciones de don Benjamín mismo. Con el tiempo veremos. Don Raimundo colocó la taza de café sobre la mesa lentamente. Y entonces hizo algo que rara vez hacía, algo que ella podía contar con los dedos de una mano las veces que lo había visto en toda su vida. Se le pusieron los ojos brillantes, de una manera que no era por enfermedad ni por cansancio. ¿Sabes lo que decía tu abuelo?, preguntó él. Que una buena herramienta en la mano correcta construye cosas que duran. Sí. Ella sonrió. Aprendí del mejor. En los meses siguientes, Jimena armó el equipo. Empezó con Vicente, quien aceptó sin dudar, y llegó el primer día con esa puntualidad de quien está haciendo algo que debió haber hecho hace mucho tiempo. Luego llamó a un mecánico joven con el que se había cruzado en una vulcanizadora, donde él hacía un trabajo extra, que tenía manos hábiles y una mirada cuidadosa que ella reconoció como la misma mirada de su papá cuando él aún trabajaba. Y 2 más que llegaron por recomendación de don Gonzalo Estrada, quien se había convertido en los últimos tiempos en uno de los más entusiastas defensores del trabajo de ella. El equipo era pequeño, el espacio era reducido. El primer mes fue de trabajo duro, de horarios que no cabían en 8 horas de ninguna manera, de fines de semana que empezaron como descanso y terminaron con la mano metida dentro del motor. Pero cada máquina que salía de ahí estaba correcta. Cada servicio quedaba documentado. Cada cliente recibía una explicación honesta
de lo que se había hecho, por qué, y qué podría necesitar atención en el futuro. La palabra se fue esparciendo de la manera en que la palabra honesta se esparce en una comunidad pequeña, despacio al principio, después de una forma que ya no se puede contener. El taller Vázquez cerró sus puertas definitivamente 2 meses después. La noticia le llegó a ella a través de Vicente, quien se había enterado por el dueño de la tienda de refacciones que surtía al galpón. Ella se quedó con la noticia en la cabeza unos 2 días, tratando de entender lo que sentía. No era alegría, no era alivio, era una tristeza específica, de esas que uno siente cuando algo que estaba podrido por dentro finalmente se cae, porque sabe que junto con lo podrido se va un poco de lo que todavía servía. Pero también era la certeza de que lo que se estaba construyendo ahora era diferente. Era de ladrillo sobre ladrillo sólido, cada uno colocado con las manos correctas, en el lugar correcto, de la manera correcta, sin atajos, sin sustituto barato fingiendo ser el original. Un sábado por la mañana, cuando el equipo estaba terminando la revisión de una última máquina antes del almuerzo, Vicente se acercó a Ximena mientras ella revisaba un sistema de freno con la linterna. «¿Sabes qué es lo más curioso de esta historia?», dijo él. Ella levantó la vista. «Cuéntame». «El primer día que entraste al galpón de Braga, Gerardo me llamó aparte antes de que llegaras y me dijo que iba a ser divertido ver cuánto tiempo aguantaba la muchachita antes de pedir renuncia». Ximena se quedó mirándolo. «¿Y usted qué dijo?». Vicente esbozó una sonrisita que ella nunca había visto en su rostro antes. «Dije que no apostaba en tu contra». Ella bajó la linterna por un segundo. «¿Usted me conocía desde hacía 5 minutos?» «Vi cómo llegaste», dijo él. «Llegaba gente buena de esa manera». Y gente que iba a darle trabajo a quienes pensaban que la vida era más simple de lo que es. Ella negó con la cabeza, con una sonrisa que se le escapó antes de que pudiera contenerla. «Usted debería haberme avisado de lo que había adentro desde el primer día». «Debería», asintió él sin evadirse, «pero algunas cosas solo se aprenden cuando uno ve a alguien más valiente que uno hacer lo que uno no hizo». Ella volvió a la inspección del freno, pero se quedó con esas palabras en la cabeza por un buen rato, no como un elogio, sino como algo más complejo, el retrato de un hombre honesto que se había perdido en el camino por miedo y que había encontrado, al final, una forma de reencontrarse, que tal vez eso era lo que las historias que valían algo tenían en común. No la persona que hace todo bien desde el principio, sino las que se equivocan, que titubean, que se quedan en silencio cuando deberían haber hablado, y que encuentran, en un momento inesperado, el valor que creían que ya no tenían. Esa tarde, saliendo del trabajo con la bolsa de herramientas al hombro y el sol de la tarde quemando de lado, Ximena pasó por la calle de los Jacarandás. La obra había comenzado de nuevo. Las máquinas revisadas trabajaban en el terreno, con el ruido rítmico de un motor funcionando bien, que es un ruido que quien conoce la mecánica reconoce diferente a todo. Confiable, sin chirrido que no debería estar ahí, sin vibración extraña, sin el silencio antes de una falla. Doña Socorro estaba en el porche como siempre. La pareja de ancianos del número 42 regaba las flores del jardín. Ximena se quedó parada en la acera por un momento, mirando todo aquello. Había tomado la decisión más difícil de su vida con el empleo dependiendo de ella, con su padre dependiendo de ella, sin ninguna garantía de que fuera a funcionar. Lo había hecho porque era lo que sabía que era correcto, no porque fuera fácil, no porque hubiera seguridad al otro lado. Y al otro lado había esto: máquinas funcionando bien, niños pudiendo jugar en la calle, flores siendo regadas por manos viejas que no sabían del peligro que se había evitado. No era el mundo entero, era un barrio, era una ciudad pequeña, con sus cotidianos de panadería temprano en la mañana y acera por la tarde, y familias que conocían el nombre unas de otras. Pero era el mundo que ella conocía. Era el mundo en el que había crecido, donde su padre había trabajado toda la vida con honestidad, donde su abuelo había dicho que una herramienta buena en la mano adecuada construye algo que perdura. Ella se ajustó la bolsa al hombro y siguió caminando.
Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos ves. Ximena tomó la decisión correcta al arriesgarlo todo. Déjalo en los comentarios, dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que prometen emocionar aún más.